Estamos en el libro de Marcos, como ya ustedes saben. Y si usted ha estado estudiando el libro de Marcos, si usted ha estado presente durante este tiempo, sabe que estamos en los últimos días de Jesús. Marcos ha dedicado 10 capítulos para explicarnos lo que ha pasado en 3 años del ministerio de Cristo. Pero ahora estamos en los últimos días y la última semana, Marcos nos ha venido contando lo que ha pasado día tras día. Ustedes lo han venido viendo en las enseñanzas. Y la presión que ha generado Jesús, la presión que ha generado su presencia, los eventos que están ahí narrados en los evangelios, todo apunta a un desenlace que es esperado. Es una crónica de una muerte anunciada, como dice un libro de Gabriel García Márquez. Es una crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo sabe que Jesús va a morir. Todo el mundo sabe que la presión es tanta que la gota ya rebasó el vaso y que algo va a suceder con Jesús. Entonces, estos días, estos eventos de estos últimos días, Marcos los cuenta. Y en Marcos capítulo 11 y Marcos capítulo 12 ya no vemos a Jesús haciendo milagros. Ahora lo que vemos es a Jesús enfrentándose de una manera directa a las autoridades de Israel. Y encontramos 3 enfrentamientos que vamos a ir viendo conforme pasen los domingos y tenga la oportunidad de estar por aquí. En Marcos 11 hay un enfrentamiento que tiene que ver con la autoridad, que es lo que vamos a ver hoy. En Marcos capítulo 12 vamos a ver 2 disputas más. Una que está relacionada con la posición de Jesús ante el gobierno romano. Y entonces le dicen, ¿es lícito pagar impuestos? Y finalmente una contienda relacionada con la religión, hablando acerca de si había o no resurrección, una disputa con los saduceos. Entonces esos 3 episodios que vamos a estar viendo poco a poco son 3 trampas hechas a la medida, son calculadas, medidas para hacer caer a Jesús, para precipitar una acusación contra él para matarlo. Pero como vamos a ir viendo, nuestro Señor se pudo zafar de todas y cada una de ellas. De todos los anzuelos que le pusieron, no lo tomaron por sorpresa, sino que él con sabiduría y con estrategia pudo salir vencedor de ellas. Y vamos a estudiar brevemente cada una de esas trampas. Y la primera que vamos a ver hoy está ahí en el libro de Marcos capítulo 11. Y vamos a ver en primer lugar el escenario. Yo quisiera que vayamos a Marcos capítulo 11. Dice Marcos 11, 27 en adelante. ¿Lo tiene? Si lo tiene me dice amén. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, oiga la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré también yo una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, y una forma que yo uso para escribir ponen puntos suspensivos, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, ¿qué dijeron? No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Increíble la respuesta de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver esta mañana 4 puntos. Vamos a ver primero el escenario donde estas cosas están pasando y vamos a ver después la controversia, vamos a ver también qué fue lo que sucedió y vamos a ver la resolución de este caso. Pero empecemos por el escenario. Ahí tienen una imagen recreada del templo de Jerusalén. Y empieza diciendo que entonces volvieron a Jerusalén, porque cada uno de los días que Jesús está en Jerusalén y va a Betania, a la casa de sus amigos de Lázaro y sus hermanas, y está ahí y después vuelve. Entonces dice, volvieron entonces a Jerusalén.
Y este entonces, esa palabra entonces, nos conecta con todo lo que ha venido sucediendo y que ha venido echando sal sobre las heridas de los líderes religiosos de Israel. ¿Y cuáles eran esos eventos que sucedieron? Jesús ha entrado, si lo recuerdan, a Jerusalén por la puerta oriental, montado en un asno. La gente ha estado clamando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, que era una señal inequívoca de que lo estaban reconociendo como rey, que lo estaban aclamando como Mesías. Y sobre todo, lo que más les ardía, lo que más les molestaba era que el día antes Jesús había llegado al atrio del templo. Había llegado ahí donde era el terreno de ellos. Ya no era en las calles, ya no era en la ciudad, sino que era ahí metido en su propio patio. Y Jesús entonces, ustedes conocen la historia, echó a los mercaderes del templo. Dijo que esa era una casa de oración que le habían convertido en cueva de ladrones. ¿Quiénes la habían convertido en cueva de ladrones? ¿Los mercaderes o los sacerdotes que permitían a los mercaderes por plata? Los sacerdotes. Entonces Jesús había entrado y ha puesto las cosas en su lugar. Y eso, por supuesto, ha molestado a esta gente. Dice la segunda parte del versículo, andando él por el templo. Dice que Jesús entró y andaba por el templo. ¿Qué andaba haciendo Jesús por el templo esos días? ¿Lo andaba conociendo? No, porque era un buen israelita y ya había ido al templo muchas veces. ¿Andaba tomándose fotos para sus historias de Instagram? No, porque no había Instagram en ese tiempo. ¿Andaba poniendo una alfombra para pasar y que todo el mundo lo viera echando sus ofrendas como hacían los sacerdotes? Tampoco. ¿Qué andaba haciendo Jesús? Y la Biblia nos lo dice claramente en Lucas capítulo 20, 1 al 3. Sucedió un día que enseñando a Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los sacerdotes, los escribas y los ancianos y le iban diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando al pueblo y anunciando el evangelio. Jesús estaba ahí. Y si usted conoce cómo era esta posición, ¿verdad?, de la gente de aquel tiempo, usaban lo que los sabios griegos utilizaban antes, que es lo que llamamos el método mayéutico, que es relacionarse con las personas, andar caminando por el lugar y empezarles a hacer preguntas para ver si estaban entendiendo las cosas. Y de las preguntas y las respuestas sacar una enseñanza. Entonces Jesús no podía subirse en un estrado porque era el patio, no podía sentarse en una silla porque no estaban en la sinagoga, sino que él andaba por ahí, la gente lo buscaba alrededor, él paraba y empezaba a enseñarles cosas conforme a lo que estaba sucediendo y les predicaba el evangelio. Jesús estaba en estos tiempos volviendo a predicar sus verdades. Y dice la Biblia que vinieron a él 3 grupos de personas. ¿Alguien puede decirme cuáles eran? Los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y sabe, este no fue un encuentro casual, que venía un grupo de sacerdotes, un grupo de ancianos y un grupo de escribas y dijeron, ahí está Jesús, vayamos a hablar con él. Para nada, esto fue una emboscada. Estos que llegaron ahí se habían puesto de acuerdo seguramente la noche antes y no tenían ningún interés en conocer la verdad. No tenían interés en escuchar el mensaje que Jesús estaba diciendo, a ver si era cierto. No querían saber de las enseñanzas de Jesús, sino que ellos estaban buscando cómo hacerle caer. Era un plan fríamente calculado para hacerle caer en alguna falta, para que dijera algo indebido que pudiera justificar una acusación ante las autoridades romanas. Y usted dirá, Fran, ¿y por qué si esta gente era autoridad? ¿Por qué no tomaban la decisión y simplemente mandaban a matar a Jesús? Bueno, porque el gobierno romano le había dado una autoridad de gobierno a los mismos judíos en su tierra. Los romanos eran los que estaban ahí gobernando, pero los dejaban que ellos se gobernaran siempre y cuando les pagaran los impuestos. Pero lo que no podían hacer ellos era matar a alguien. Para ordenar una ejecución tenía que ser por medio de un magistrado romano. Entonces había que llegar con él con un caso construido, había que llevar las pruebas, había que llevar los testigos para que pudieran entonces matar a Jesús. El objetivo era matarlo,
no era desarraigarlo de la sinagoga, no era mandarlo a otro lugar, era matarlo. Y para eso tenían que tener un plan para hacerlo. Y es por eso que ellos hacen estas cosas. Estaban montando la evidencia. Usted y yo diríamos aquí en Costa Rica, le estaban montando una cama para que Jesús se cayera, ¿verdad? Eso era lo que estaban haciendo. Porque ellos no tenían esa potestad. Y los que llegaron, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, no era que eran hermanititicos, ni que se llevaban bienísimo, de hecho eran grupos diferentes, pero tenían un enemigo en común, que es Jesús. Usted sabe que hay personas que pueden pensar diferente, que tienen ideologías diferentes, pero cuando se enfrentan al evangelio, hacen un frente común para estar en contra de él. Jesús había cuestionado la autoridad de esta gente y, como decimos acá, la herida estaba sangrando. Y esta gente estaban mal, los del Sanedrín. Era el Sanedrín porque el Sanedrín estaba compuesto por 3 grupos de personas: los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, que eran justamente los que llegaron a buscar a Jesús. Y solo como información general, el Sanedrín estaba conformado en los tiempos de Jesús por 71 personas, basado en el modelo que tenía Moisés, que consiguió a 70 personas que fueran líderes sobre Israel, más Moisés eran 71. Entonces ellos eran 71 que estaban distribuidos entre sumos sacerdotes, ancianos y los escribas. Los sumos sacerdotes harían funciones administrativas, eran una clase aristocrática de los sacerdotes aliados con los romanos, y normalmente esta gente eran saduceos, eran de la secta de los saduceos. Tenían una creencia de que las cosas espirituales no funcionaban y que todo era terreno, como vamos a ver después. Los otros que estaban ahí eran los ancianos, que no necesariamente se refería a personas viejas, sino a personas, a familias aristocráticas, terratenientes, líderes civiles de la comunidad que tenían un gran respeto en la sociedad. Eran los políticos de la época. Y por otro lado estaban los escribas, los doctores de la ley, que eran los que tenían la capacidad, los expertos legales, los teólogos, que podían interpretar la ley de Moisés, y estos normalmente cumplían todos los mandamientos, y era el grupo de los fariseos. Entonces vean, fariseos, saduceos que no se llevaban, y ancianos que nada tenían que ver con ellos, y los 3 estaban unidos haciendo algo para atentar a Jesús. Es decir, a Jesús le llegó la plana mayor. Eran las máximas autoridades legales, religiosas y políticas de Israel. ¿Qué haría usted si le llegan así? Pero Jesús no se amedrentó. Yo haría una breve aplicación para nosotros sobre este primer punto. ¿Sabe? No todas las personas que se acercan a Jesús vienen a Jesús para aprender de sus enseñanzas. No todas las personas quieren aprender lo que Él está diciendo. Muchos se acercan para desacreditarlo, y muchas veces la enseñanza de Jesús lo que hace es golpear sus conciencias, y por eso entonces la gente no se lleva con el evangelio, porque los acusa, porque de alguna manera el evangelio parte de una premisa que a nadie le gusta, y la premisa es: mire, hay malas noticias. La mala noticia es que usted es un pecador. La buena noticia es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pero la mala noticia es que usted es un pecador. Entonces, para poder creer en el evangelio, usted tiene que reconocer que está mal. ¿Y a quién de aquí le gusta que le digan que es un pecador y que está mal? Levante la mano. ¿A quién? Eso es lo bueno del evangelio. Si usted cree en el evangelio, si usted predica el evangelio a otros, si usted lo tiene dentro de su ADN, usted se da cuenta que usted no es una gran persona, que usted no es una persona que solo tiene pensamientos bonitos. Hablando en tico mío, usted no suda colonia, ¿verdad? Usted suda feo, ¿verdad? Todos nosotros somos pecadores, y es por eso que necesitamos un Salvador. Eso es el evangelio. Entonces la gente se acerca a Jesús porque la enseñanza del evangelio tiene que tocar los cimientos del corazón, porque el evangelio exige algo. No exige que usted se da una voluntad absoluta ante una religión, sino que usted entregue el trono de su corazón. Y muchos no estamos o no están dispuestos a quitarle la corona al yo y decir: Señor, usted es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy muchos quieren que les hablemos del cielo,
pero no quieren la autoridad de Jesús en sus vidas. Hoy a muchas personas les gusta la palabra, los cantos, se saben las predicaciones de memoria, etcétera, etcétera, pero no quieren ceder su corazón al Señor. Ese es el primer punto. Dije que eran 4. El primer punto es el escenario. ¿Dónde estamos? El segundo punto, vamos a ver la confrontación, vamos a ver el ataque de esta gente. Se acercaron ellos a Jesús y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ya que estoy hablando aquí en tico, ¿cómo traduciríamos nosotros esto en tico? Alguien que lo quiera decir, no en pachuco, en tico, ¿verdad? ¿Cómo diríamos? ¿Usted qué cree que es? ¿Usted quién se cree que es? Perdón la expresión, espero no le suene mal. ¿De qué juega? ¿De qué juega? Ve, Cristian me dijo, ¿de qué jugás? Dice Cristian, sí, eso es. Esa es. ¿Quién le dio el derecho a usted de sacar a los mercaderes del templo que de alguna manera son socios de nosotros? ¿Quién lo nombró a usted como una autoridad moral para hablar hablando mal de los líderes? ¿Quién lo nombró a usted para hablar mal del gobierno? Nosotros somos la autoridad, Jesús. Si no lo ha visto, vea este logo que tengo aquí. Yo soy la autoridad en este lugar. Yo soy el Sanedrín. ¿Y usted quién se cree para venir a hacer estas cosas? Y usted dice: es que esta gente del Sanedrín sí eran tremendos. Esta gente del Sanedrín de verdad que se merecía un infierno aparte, diría uno. Pero sabe, por más que usted y yo critiquemos a los del Sanedrín, porque los criticamos porque conocemos sus verdaderas intenciones, pero en el fondo la pregunta que ellos hicieron era válida. ¿Cuál es la autoridad con la que usted hace esto? ¿Cierto o no que la autoridad es necesaria para hacer algo? Usted va por la calle y a alguien se le ocurre, va en su carro y a alguien se le ocurre decirle que pare y cierra la calle porque quiere cobrarle un peaje. ¿Qué hace usted? ¿Qué dice usted? ¿De usted quién es? Muéstreme el carnet, muéstreme la autoridad, ¿cierto o no? O tal vez usted paga nada más, tal vez es más tranquilo como yo, pagaría. Las figuras de autoridad existen. El policía, inclusive hay vestimentas. El policía, el juez, el padre de familia, el soldado, el pastor, etcétera. Puse algunos por ahí. Pero el policía que va a hacer un arresto, ¿qué es lo que dice? OIJ o policía, ¿verdad? Aquí. El funcionario que va a hacer un trámite, que le va a cobrar algo por teléfono, ¿verdad? La persona que lo va a atender en un hospital, el juez que está tomando una decisión. Estas personas tienen el deber de mostrar el carnet, de decir su nombre, de decir cuáles son sus credenciales, de tener una licencia ahí atrás que los faculte para ejercer el cargo. Es decir, una persona para poder ejercer un acto que sea válido debe demostrar que tiene una autoridad formal para hacer eso. ¿Estamos claros por ahí? La mujer que grita en la casa: yo soy su mamá. O el hombre que le dice a la mujer gritada: usted es mi esposa, yo soy la autoridad en esta casa. Si están gritando es que probablemente ya la perdió. Pero en el fondo lo que está haciendo es sacando el carnet y diciendo: aquí estoy yo, ¿verdad? Bien o mal, porque la autoridad se gana o la autoridad se pierde, pero en el fondo la autoridad es algo formal. Y yo quería que usted y yo pensáramos esta mañana que la autoridad es un tema trascendental, y por eso la pregunta era correcta. La autoridad es el derecho o la potestad legítima para tomar decisiones, para dirigir, para guiar el comportamiento de otras personas. La autoridad es algo indispensable en una sociedad. ¿Se imagina una sociedad sin autoridad? Bueno, no tiene que imaginarse mucho, pero imagínese, ¿verdad? ¿Cómo podría ser? Dice la Biblia en el libro de Jueces que en aquel tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía. Recuerden, en aquel tiempo no había rey en Israel, dice la Biblia. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En buen tico, cada uno hacía lo que le daba la gana.
La autoridad es necesaria porque la autoridad permite establecer normas para que se mantenga el orden, poner reglas, poner límites para que podamos tener una convivencia armónica. Y no solamente en una sociedad, en un barrio, en una casa. Alguien tiene que poner las normas. Y para eso existe una autoridad formal. Usted tiene un comité de vecinos y entonces dicen, bueno, hay que sacar la basura tal día. Y a la gente le encanta sacar la basura el día antes, en la noche o el día después, ¿cierto o no? La autoridad es necesaria porque eso garantiza los derechos, no el autoritarismo, que es muy distinto, que es el abuso de la autoridad. La autoridad es la garantía de derechos que protege a los individuos, que vela por su seguridad, que asegura que los derechos de todos sean respetados por igual. Para eso existe la autoridad, para dar eficiencia y dirección a una organización, a una iglesia, a un gobierno, a una casa. Es necesario que alguien tome decisiones para coordinar esfuerzos, para decir, mire, vamos por aquí, esta es la línea, esta es la visión, esta es la misión, por aquí vamos, y hay que tomar decisiones y hay que hacerlas y llevarlas a cabo. Y la autoridad, y no el autoritarismo, previene el abuso también, porque la autoridad legítima fomenta que haya confianza, obediencia y protege a la comunidad. Qué bueno cuando en una casa la gente reconoce la autoridad. Qué bueno cuando en una iglesia no es necesario pegar 4 gritos porque la gente entiende lo que la Biblia dice sobre la autoridad. Pero eso se gana por el respeto y por el trato. Lo demás es autoritarismo, ¿verdad? Como dicen por ahí, la justicia más rápida es la de los militares, es muy rápida. No hay juicios, ¿verdad? Usted lo agarra hoy en la mañana y en la noche ya lo juzgaron y lo mataron. Es rapidísimo, pero que sea justo, no es justo. Entonces, la autoridad es importante, pero vean que junto con el concepto de autoridad, porque la Biblia cuando menciona esta palabra, ¿con qué autoridad haces esto? Usa una palabra griega que se llama exousia, que combina el derecho legal de actuar con la capacidad o el poder para hacerlo. Y es que es importante que el derecho legal, la autoridad exista, pero que también exista la capacidad para ejecutar las cosas. Las dos cosas, si no existen, no funcionan. Imagínense que usted tiene toda la capacidad, pero no tiene la autoridad. No sé, usted en su trabajo se le ocurre una idea genial que puede salvar la empresa, que puede modernizar todo lo que está pasando. ¿Qué tiene que hacer usted como subalterno? ¿Qué tiene que hacer? No les dé miedo, dígalo. Presentar el proyecto, actuar con autoridad, decirle, mire, yo tengo esta idea, y si es el jefe, es el dueño, el jefe, ¿qué puede hacer? Muchas gracias por tu participación, ¿verdad? La puede archivar, la puede guardar, ¿y usted qué le corresponde? Debe orar por él, si quiere, ¿verdad? Insistirle en un rato, pero usted no puede tomar la decisión, usted no puede decir, mire, ahora vamos a ir por esto, vamos a hacer este nuevo producto, ahora aquí en la casa las reglas son estas, si usted no tiene la autoridad. Entonces, hay que tener capacidad y hay que tener autoridad. Usted puede tener capacidad y no tener autoridad. Y si usted no tiene la capacidad pero no tiene la autoridad, usted hace algo ilegal y es un desorden. Yo veo, no sé, imaginemos una situación ficticia. Yo veo un maleante por ahí afuera y veo que está haciendo algo indebido y voy y lo arresto. Es un arresto ciudadano, ¿verdad? ¿Tiene alguna validez legal? Yo le saco una confesión y la escribo y la grabo. ¿Tiene validez legal? ¿Por qué? Porque yo no tengo la autoridad formal para hacerlo. Al que le corresponde es el que tiene la autoridad. Entonces hay que tener capacidad y autoridad. Usted puede tener, vamos a ver, yo siempre decía, cuando hablaba con la gente con la que trabajaba y cuando nos querían asignar alguna cosa, yo siempre decía que capitán sin autoridad es un hombre perro, ¿verdad? No sé si me entiende. A usted le dicen, haga algo, pero si no le dan la autoridad para hacerlo, no sirve de nada. Si a usted le dan y lo llaman capitán, es porque le dan la autoridad de capitán. Pero si no, entonces lo están embarcando. Usted puede tener autoridad, pero no tener capacidad. Eso hace que usted sea ineficiente. A usted le pueden poner la banda presidencial y tiene la autoridad formal para gobernar, pero si no tiene capacidad, no funciona. Usted puede decir, mire, y espero que los que trabajaron conmigo aquí algún día no estén en ese grupo. Usted puede decir, es que yo tenía un jefe que tenía la capacidad, que tenía la autoridad, pero no tenía capacidad.
era un ineficiente. Pero cuando se mezclan las dos cosas, que usted tenga la autoridad y tenga la capacidad para hacer las cosas, eso hace que seamos personas efectivas. Eso hace que podamos lograr cosas. Hay gente que puede tener la autoridad pero no tiene las ganas, que tiene la autoridad pero no quiere comprarse los problemas, que tiene la autoridad pero le da pereza, gente que tiene la autoridad pero no quiere comprarse los problemas. Pero el caso de Jesús era completamente diferente, porque Jesús tenía la autoridad del cielo para hacer las cosas y la capacidad del cielo para hacer las cosas. Él tenía la autoridad completa, la autoridad divina. Jesús nunca tuvo que pedirle permiso a nadie para moverse de un lado a otro. Jesús no tuvo que pedirle permiso a nadie para predicar, para enseñar, para que otras personas pudieran escuchar su mensaje. Los líderes de la época, hemos visto las escuelas rabínicas que habían, empezaban a citar a los diferentes sabios, a los diferentes escribas, a los diferentes sabios de la ley, y tenían títulos. Pero Jesús nunca tuvo que pedir esa autorización de nadie. Dice Marcos capítulo 12 versículo 21 que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y cómo, no como los escribas, porque esos escribas enseñaban por sus títulos académicos, porque se habían comprado la licencia al Imperio Romano, etcétera, etcétera, etcétera. La autoridad de Jesús ha quedado demostrada a través de su ministerio. El primer día que Jesús estaba saliendo ahí del río Jordán bautizado, hay una declaración del Padre del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él, Él es la autoridad. Jesús mismo dijo con sus palabras: toda potestad, toda autoridad, que dijo, me es dada en el cielo y en la tierra. Pero esas eran las palabras, era solo lo que habían oído del cielo, lo que habían oído de la boca de Jesús. Pero Jesús en su ministerio prácticamente enseñó lo que era la autoridad. En los tiempos de Jesús los rabinos empezaban a dar sus argumentos. Decían: mire, el rabino tal piensa tal cosa, el rabino tal piensa otra. Y Jesús tenía autoridad porque él decía: oísteis que fue dicho por los antiguos tal cosa, pero yo os digo otra cosa. Él no dijo: a mí me parece, yo pienso, Abel y yo pensamos que. Jesús dijo: esta es la verdadera traducción, la verdadera enseñanza de los temas. Jesús tenía autoridad, Jesús tenía impacto. La gente, cuando salió de predicar en el sermón del monte, digo que la gente estaba maravillada porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Repito, Jesús tenía autoridad sobre el mundo espiritual y sobre el mundo demoníaco de diferentes formas. Pero él, cuando echaba un demonio, y la gente decía: pero ¿qué es? ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad y con qué poder manda a los espíritus inmundos fuera y le obedecen? Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza y sobre la materia, convirtiendo pan y multiplicando peces, calmando tormentas, caminando sobre el agua. Sus discípulos reaccionaron y decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús tenía autoridad sobre las enfermedades, sanó enfermos de todo tipo, inclusive a distancia. ¿Recuerdan ustedes el centurión romano, que era un hombre muy reconocido en su pueblo, y le dijeron a Jesús: sana al siervo de este hombre, porque él es un hombre importante y nos ha hecho muchos bienes? Y Jesús dice: bueno, yo voy a ir. Y va de camino, y el centurión, con una fe y una sabiduría espiritual, le dice: no vengas a mi casa, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero solamente di una palabra. ¿Y sabes por qué? Porque yo también soy un hombre que está puesto sobre autoridad, y le digo a este: vaya y va, y a este le digo: no vaya y no va. Solamente di una palabra y mi siervo va a sanar. Y Jesús, ¿qué dijo? Este quedó asombrado, ¿verdad? ¿Qué dijo? Ni aún en Israel he hallado tanta fe como este hombre. Jesús tenía autoridad. Jesús tenía una autoridad que la gente se sorprendía y que le decían que era un mentiroso, porque después de sanar a un hombre le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué decía la gente? ¿Qué decían los sabios ahí? Que los pecados son perdonados. ¿Cómo puede este hacer esto? Y Jesús dijo que para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda.
Jesús se proclamó Señor del día de reposo. Y qué interesante, Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Él dijo, hablando de sí mismo, nadie me quita la vida porque yo mismo la pongo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder para que me crucifiquen y también tengo el poder para resucitar, decía él. ¿Y sabe qué me gustó muchísimo? Que el Señor tiene un poder especial que tiene que ver con nosotros. El poder de llamarnos y de hacernos hijos de Dios. Dice la Biblia en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? La potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Eso viene por la autoridad del Señor. Podríamos estar toda la mañana hablando sobre la autoridad de Jesús, pero basta resumirlo todo en lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice hablando de Jesús, que Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo tiene, que todo lo llena en todo. Como síntesis, como colorario de este segundo punto, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que la pregunta del Sanedrín era pertinente. ¿Quién te autoriza? Y yo creo que nosotros deberíamos hacernos esa pregunta sobre quién creemos. Podemos decir también que la pregunta no buscaba conocer la verdad, sino generar una trampa para acusarle. Y podemos decir también que Jesús había dicho y había dado señales suficientes para que ellos supieran de dónde venía la autoridad. Pero como dicen, si usted no quiere ver, usted no ve. El punto número 3 de este mensaje es metidos en un zapato. Me gustó lo que me hizo la inteligencia artificial ahí. Metieron en un zapato a todos, ¿verdad? Ellos querían arrinconar a Jesús, pero Jesús les hace una pregunta que los mete en un zapato. Ya vimos la pregunta. Y usted dice, Fran, pero es que contestar una pregunta con otra pregunta es una falta de educación, ¿verdad? Es una forma de desviar la atención también. La mujer le dice al hombre, ¿de quién es este número que te llamaron? ¿Verdad? ¿Quién es este contacto que tienes aquí? ¿Y qué le dice él? ¿Quién le autorizó a ver mi teléfono? ¿Verdad? ¿Con qué autoridad? Eso es un delito, ¿verdad? Y me voy porque me enojé, ¿verdad? A veces uno trata de desviar la atención. Bueno, no yo, ese no es el ejemplo mío, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Bueno, que Dios lo juzgue, ¿verdad? Pero en los tiempos de Jesús no era una falta de educación, porque era una forma en la que los sabios, la gente, podían entenderse haciéndose preguntas unos a otros. Como les digo, es un poco la filosofía que venía desde los griegos, del método que usaba Aristóteles y otros. Y entonces, la pregunta que ellos hacen es pertinente, pero la respuesta de Jesús es brillante. Jesús les está contestando conforme a su necedad y les hace una pregunta incómoda, le da la vuelta a la tortilla. Entonces uno en principio tiende a pensar que Jesús les está haciendo una pregunta solamente para incomodarlos, para evadir la pregunta y la respuesta. Sin embargo, si somos un poquito más atentos a esto, si lo pensamos bien, en realidad Jesús les está contestando a su pregunta inicial. Veamos. Juan el Bautista era muy apreciado entre el pueblo. Juan el Bautista era reconocido como un profeta verdadero. Entonces, si ellos, que eran los maestros de la ley, decían que no era del cielo, que el bautismo de Juan no era del cielo, se estaban echando al pueblo encima, diciendo que era un profeta falso. Pero si decían que Juan el Bautista era verdadero, entonces tenían una obligación moral y espiritual de creer en Juan el Bautista. ¿Y de qué más? Y de creer en las enseñanzas de Juan el Bautista. ¿Cierto o no? Hasta ahí estamos claros. Si Juan el Bautista era un verdadero profeta, sus enseñanzas eran verdaderas. ¿Cierto o no? El silogismo, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Qué enseñó Juan el Bautista? Alguien podría ponerse en pie y con voz fuerte leer Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. ¿Alguna persona? Juan capítulo 1, versículos 29 al 34.
¿Nadie? Hermano, 1:29 al 34. Imagínense, Juan el Bautista dijo, yo lo vi y este que yo bauticé es el Hijo de Dios. En otro pasaje dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si ellos creían que Juan el Bautista era un profeta, tenían que creer que lo que Juan dijo era cierto. En otras palabras, tenían que creer que Jesús era el Cristo. Tenían que creer que Jesús tenía la autoridad. Entonces, Jesús les está dando una respuesta. En el fondo Jesús les está respondiendo no con evasiva, sino de una manera indirecta les está respondiendo su pregunta. Si el bautismo de Juan era del cielo, también mi autoridad viene del cielo, yo soy el enviado del cielo. Y ellos entendieron que estaban contra la pared. ¿Ha estado usted contra la pared en algún momento? Yo no sé, me imagino la escena, todos ellos ahí preguntando, esperando la respuesta de Jesús, y de un pronto a otro Jesús les hace la pregunta y se vuelven a ver unos a otros y dice, ¿qué contestamos? ¿Qué contestamos? Cuando uno jugaba antes, hace muchos años, no sé si ahora existe todavía, y usted estaba en problemas, usted decía cortis, ¿se acuerda? Cortis. Hagamos un cortis, mientras uno iba a ver qué hacía, se escondía, tomaba o algo. Esta gente hicieron un cortis, se reunieron ahí en el círculo de la cancha, ¿verdad? Si fuera en un estadio en el medio, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Si decimos que no es un profeta, nos van a apedrear. Los que van a ser acusados somos nosotros. Y si decimos que sí, me van a decir, ¿por qué no lo creísteis? Y entonces ellos dijeron, tomaron una decisión que no fue tonta, fue sabia hasta cierto punto. Digamos que no sabemos, fingamos ignorancia. Y entonces, Señor, no sabemos. ¿Sabe? Esa respuesta era astuta, pero era deshonesta. Porque el problema no era no saber la respuesta, sino que ellos no querían saber ni vivir con la respuesta. También era una respuesta que era humillante. Decir, yo que soy maestro de la ley, yo que soy un noble, yo que soy un escriba, delante de la gente, yo no sé. ¿Quiénes podían saber si no eran ellos? Y la gente del pueblo sí sabía, y ellos no. No podían saber los guías espirituales. Y entonces, como tercer punto acá, yo digo que en relación con la persona y con la figura de Jesús, hay muchas opiniones, a favor o en contra. Usted dice que es cristiano y habrá gente que está a su favor y gente que está en contra. Y la gente que está en contra, usted puede enseñarle todos los argumentos, usted puede hacer una buena apologética acerca de su fe. Por cierto, vamos a hablar un poquito de apologética al finalizar el seminario, en el último trimestre. Vamos a dar un poco de la defensa de la fe. Pero usted puede explicarle a las personas de la mejor manera. Puede abrir la Biblia, puede buscar las bases históricas, puede buscar las bases legales, que la gente al final decidirá si cree o no. La gente dirá, yo quiero creer o no quiero creer. Y el último punto de esta enseñanza es caso cerrado, no es, tome el nombre prestado también, ¿verdad? Por supuesto. Y si usted lo identifica, eso habla mal de usted, no, mentira. Cuando Jesús expuso que el problema de ellos no era la falta de información, cuando Jesús les dijo, el problema de ustedes no es la falta de evidencias, sino que el problema de ustedes viene del corazón, porque no quieren aceptar la figura, la persona de Jesús, no quieren entender de que Él tiene autoridad. Entonces Jesús dijo, ni yo voy a seguir en esto. Jesús dio por terminada la conversación, dio media vuelta y se fue. Él les dijo, entonces yo tampoco les voy a contestar. No voy a seguir discutiendo con ustedes porque ustedes tienen un corazón duro.
no tengo nada más que decirles. Reflexiones para nosotros. ¿Sabe? Jugar con la verdad de la Biblia, jugar con la persona de Jesucristo, jugar con la enseñanza de Jesús es peligroso. Porque cuando uno ha sido expuesto al Evangelio, uno tiene que tomar alguna decisión. Uno no puede ser neutral. Puede llegar el momento en que el Señor le diga a uno, bueno, ya les he hablado, ya les he enseñado, ya les he expuesto la verdad, no quiero seguir hablando de esto con ustedes. Ahí tienen el testimonio, tienen a los profetas que les hablen. Yo siempre recuerdo las palabras que el Señor le dio al pueblo de Israel. Les habló montones de veces por medio de profetas antes de mandarlos al cautiverio. Yo cito con frecuencia este pasaje, que es segunda de Crónicas 36, 16. Dice, hablando del pueblo de Israel, mas ellos, el pueblo de Israel, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y no hubo ya remedio. ¿Sabe? Hay veces estamos dando patadas contra el aguijón. Hay veces estamos dando patadas contra el clavo pegado en la pared. Hay veces somos rebeldes ante la autoridad y la persona de Jesús. Yo resumo la enseñanza de hoy, que es muy concreta, diciendo que el argumento siempre va a ser el mismo: cuestionar la autoridad de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Quién fue Jesús? ¿Era el Hijo de Dios? ¿Era un loco? ¿Qué era Jesús? Hay gente que se declara atea, que el ateo es el que decide no creer voluntariamente y tiene el derecho a hacerlo. Hay gente que se declara agnóstica. Hoy tenemos muchas personas así. Agnóstico no es que no cree, es que él dice que no tiene evidencias suficientes para creer. El agnóstico significa literalmente el que no tiene, espera un momentito, agnóstico es el que no tiene la evidencia para decidir, el que no sabe. Entonces, las personas pueden hablarles a usted y mostrarles evidencias, pero en el corazón hay veces las personas no desean tomar una decisión. Pero gracias a Dios por la misericordia de Él, no. Creo que fue doña Elizabeth, a la que vi en un video estos días. ¿Dónde está Elizabeth? ¿Dónde estás, Elizabeth? ¿Está en la cocina? Ah, bueno, entonces puedo hablar mal de ella ahorita. Pero Elizabeth decía en ese video que ella había escuchado del Señor varias veces y nunca había tomado una decisión hasta que un día tomó la decisión. ¿Sabe? No sé cuántas veces ha escuchado usted el Evangelio y le entra por un oído y le sale por otro. ¿Cuántas veces usted le han dicho, mire, entregue su corazón al Señor, y él le entra por un oído y le sale por otro y no toma la decisión? Pero gracias a Dios que Él tiene misericordia y gracia y sigue insistiendo, y usted un día toma una decisión. Yo espero que así sea. Naamán tuvo que meterse en el río Jordán 7 veces. 7 veces el Evangelio a veces ha tenido que ser predicado a alguien para que acepte. Pero qué bueno que Dios insiste. Pero sabe, puede ser el día en que ya no hay remedio. Cito para terminar a C.S. Lewis, este gran cristiano, apologeta del siglo pasado. C.S. Lewis decía, ya lo había compartido en otra ocasión. Ustedes saben que él era un científico de Oxford, que era ateo, y después de estudiar llegó a la conclusión de que Cristo era el Señor y le entregó su vida. Hizo varios libros y defendió la fe. Y él dice, tenéis que escoger, decía él, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuera un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. No hay tintas medias con Jesús. Si creemos que Jesús es el Mesías, y eso es para nosotros, si reconocemos su autoridad, si cantamos eres Dios Todopoderoso, si decimos eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces, hermanos, los 325 que estamos aquí esta mañana, no tenemos ningún argumento válido para no arrodillarnos y decir, Señor, toma nuestra vida. ¿Por qué decimos que es Señor y no queremos darle la corona del corazón?
¿No es una gran contradicción en nosotros? No, Señor, yo creo todo esto, yo canto, yo voy a venir a la celebración global. Mira, yo voy a dar una ofrenda especial, Señor. Yo le prometo que yo voy a venir cada domingo por medio de aquí en adelante. Le prometo que yo voy a leer la Biblia una vez por semana. Pero por favor no me pida que le rinda mi vida, porque yo quiero guardar las llaves del corazón. ¿Eso no es una hipocresía igual a la de las demás personas? No hay tal cosa como Señor Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, pero por favor no te metas con mi corazón porque aquí gobierno yo. Un verdadero discípulo, hermanos, oiga esto, tiene su voluntad entregada a la autoridad del Señor. Un verdadero discípulo no es el que pasa por el curso. Un verdadero discípulo no es el que viene a la iglesia. Un verdadero discípulo es el que reconoce el señorío de Cristo en su vida. Y qué interesante con lo que quiero terminar esta mañana, porque hemos hablado acerca de la autoridad de Jesús. Hemos hablado de cómo reconocer la autoridad de Jesús cambia la vida. Pero Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, dice que la autoridad de Jesús también lo capacita a usted y me capacita a mí para hacer la obra del ministerio. Jesús dijo, se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad, ¿qué significa la potestad? Todo poder, toda autoridad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y como yo tengo toda la autoridad, yo la delego. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada vez que su corazón es movido para hacer la obra del Señor, no solamente usted va con emoción, no solamente usted va con una convicción personal, sino que usted va en el poder del Espíritu Santo. Usted va con el poder de Dios en su corazón, por el que vamos a establecernos en territorio enemigo. Entonces toda potestad nos es dada, por tanto, id y haced discípulos. ¿Cierto o no que la enseñanza es clara? Todos somos llamados a la gran comisión y todos tenemos autoridad delegada por Jesús para ir a Tillo 6, para hablar en el bus de Jesús, para ir a la China, para ser misionero en Panamá, porque no vamos a hablar en nuestro nombre propio ni en nuestras propias fuerzas, sino que usted y yo vamos en la autoridad del Señor. Vamos a orar esta mañana.